Hola, bienvenidos un día más a este programa que es La Tertulia. Como es habitual, hoy contamos con un nuevo contertulio, con Luis Fernando, está aquí con nosotros, por lo cual le damos la bienvenida a Luis Fernando para que te animes aquí a estar con nosotros. Hola. También tenemos a Chema, como otros días. Hola, Chema. Hola, José Carlos. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas. Y con Gasto, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos? Muy bien. Vamos a empezar este primer tema con los empresarios de Puerto Llano rechazan el futuro centro comercial. Según expone ABC el día 16, la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, y el empresario Juan Jiménez colocaron ayer la primera piedra de un futuro centro comercial que la Federación de Empresarios de la Comarca rechaza porque lo ve como detonante de la desaparición de muchos negocios familiares. En una primera fase se construirá un hipermercado con una inversión prevista de 15 millones de euros. Cuando esté terminado a principios de 2015, generará un centenar de puestos de trabajo. Junto al hipermercado, de unos 12.000 metros, se construirá otras medianas superficies que en total conformarán un complejo comercial de unos 30.000 metros cuadrados con un aparcamiento con una superficie para 1.300 vehículos. El proyecto se fraguó hace 15 años, pero según reconoció Jiménez, la burocracia administrativa, la crisis y la falta de financiación había ralentizado hasta ahora la puesta en marcha de este proyecto. Por su parte, la alcaldesa Maite Fernández manifiesta que el proyecto demuestra que Puerto Llano ofrece posibilidades de riqueza para los empresarios y arroja luz sobre cuál puede ser el futuro de la comarca. Pero para la representación empresarial, esta primera piedra, que es la cuenta atrás para un daño irreversible para el pequeño comercio de la ciudad, que verá desaparecer muchos de estos negocios familiares y muchos puestos de trabajo. Y bueno, aquí es una polémica, lógicamente, que no sabemos si es interesante o no interesante el que haya grandes superficies o pequeños negocios familiares. Aquí un poco, a ver quién... José Antonio, parece que... Simplemente, hombre, mi opinión personal es que creo que Puerto Llano tiene suficientes centros comerciales y suficientes tiendas de proximidad. Pero claro, por otra parte, vivimos en un mundo donde el liberalismo económico es la piedra angular que mueve todo. Entonces, si la iniciativa privada decide, desconozco qué datos maneja o qué proyecciones tenga de futuro, que aquí en Puerto Llano es necesaria una gran superficie de esas características, supongo que sus razones tendrá. En cuanto al hecho de cómo puede impactar en el tejido comercial de Puerto Llano, yo, por ejemplo, hablo personalmente, vivo en una localidad cerca de aquí, Almodóvar del Campo, es una ciudad más pequeña, tiene unos 7.000 habitantes, y ahí también se planteó, hace bastantes años, se planteó este mismo problema, sobre una gran superficie que quería instalarse allí. Hubo una reacción en contra, en la cual los comerciantes, en un principio, paralizaron ese proyecto, pero posteriormente no abrieron un nuevo supermercado, sino que han abierto dos nuevas superficies comerciales. La experiencia que tengo ahí es que ninguna tienda de comercio minorista ha cerrado. Eso sí, hay que admitir que han tenido que modernizarse y probablemente no, con toda seguridad han tenido que ajustar márgenes, eso es evidente. Pero si vivimos en una economía de libre mercado en la cual la iniciativa privada puede invertir donde considere conveniente, la reacción de los empresarios de Puerto Llano me parece, digamos, un poco, ¿cómo diría?, no hipócrita, pero digamos sí un poco incongruente. Si estamos en el libre mercado, estamos en el libre mercado. No podemos pedir libre mercado, pero para mi actividad particular no quiero que me la protejan. Eso es lo que no le encuentro un encaje demasiado lógico. Pero por lo demás, ya te digo, la experiencia que yo tengo en una localidad más pequeña es que incluso desde el punto de vista del comprador le ha podido beneficiar. Supongo que desde el punto de vista del comerciante, al tener que ajustar márgenes y tener que competir con unos precios que obviamente son más bajos, le será mucho más gravoso. Hombre, aquí lo que pasa, es que aquello la verdad es que estaba muy mal, se ha quedado muy bonito, todo que es la parte donde se va a implantar, que se ha arreglado muy bien. Ahora, posiblemente a lo mejor puede ser, por lo que cuando se plantea esto hace tantos años,
las necesidades quizás fueran mucho mayores que ahora en este momento, y a lo mejor por eso viene un poco el enfrentamiento, ¿no? Porque entonces, claro, no estaba la crisis que hay ahora a poco, y a lo mejor pues en aquellos momentos sí que era planteable con mucha más razón, que a lo mejor ahora lo es, pero que era mucho más razonable en aquel momento que había mucho más demanda de... En teoría yo supongo que el empresario tendrá sus estudios de mercado. Pero claro, eso es mucho suponer, porque también se da, por supuesto, en la autopista. También se equivocan. Y claro, o sea, entonces desconozco cuáles son las motivaciones y cuáles son los datos que ellos manejan. Mi punto de vista es que creo que Puertollano está suficientemente servido sobre superficies comerciales. Pero bueno, eso ya son opiniones. Fernando, propias. tú que conoces un poco el tema del comercio, con razón, ¿no? Sí, con bastante razón. Es un estudio que se hace 15 años. Claro, eso es lo que yo creo que... No está actualizado. Si se pide unas referencias, los márgenes están totalmente ajustados y más que ajustados. Es decir, Puertollano está, podemos decir, sobreexplotado con grandes superficies. Para la población que tiene, que está en descenso, está bastante bien. También es cierto que hay que mirar por qué se hace, porque si no lo hacen ahora, había perdido todo lo que tenía, pierden subvenciones y también tiene una ayuda con las subvenciones. El pequeño comercio de Puertollano vive por él mismo, está bastante bien adaptado. Si se hace un estudio del mercado de Puertollano, verás que las tiendas pequeñas, la mayoría están, algunas, que con que les des así, van a cerrar. Entonces, ¿cuánto trabajo va a aportar, cuántos puestos de empleo va a aportar, cuánto se va a perder? ¿Qué capital se queda en Puertollano con el pequeño comercio y con la gran superficie? Porque si la gran superficie no va a dejar el dinero, va a dejar el de los puestos de trabajo. El pequeño empresario gana un sueldo y algo de su capital que amortiza y lo invierte en su pueblo. Entonces, tenemos demasiadas grandes superficies para la densidad de población que tenemos. Porque si se hace un estudio, tenemos lo que llaman pues, Puertollano Escaparate, que tienes 4 grandes superficies, una que la va a ampliar ahora. Vas a ver que la afluencia de público no es suficiente para mantenerse. Que a lo mejor hay algunas superficies que se mantienen porque son muchas en España, como puede ser Carrefour, Leclerc, no es una sola. Aquí tienes pérdidas y en otros sitios tienes ganancias y las repartes. Puertollano está muy saturado. Lo puede decir cualquier empresario y cualquier persona que vaya a la compra. Tú puedes ir a la compra a cualquier sitio, a gran superficies, a distintos horarios, y vas a ver que la afluencia no es así. Puertollano tiene una falta de población muy grande. Se han perdido muchos puestos de trabajo aquí en Las Navas. Esas personas, muchas, no te voy a decir la mayoría, pero muchas se han ido fuera, con lo cual no consumen en Puertollano. La alegría que tenía Puertollano de público no lo tiene ahora mismo. Claro, eso es lo que me refería, que claro, cuando se hizo el estudio, posiblemente tenía una justificación más que válida, ¿no? Era un momento en que estaba creciendo todo, no había los Mercadonas que hay ahora mismo, no estaba el Carrefour de la entrada, es decir, había menos superficies, entonces, de acuerdo que se hiciera. Pero pienso que no ha habido un estudio real del mercado y de las condiciones que hay. Castro, ¿cómo ves? Yo quiero pensar que la empresa, el empresario que hace la inversión de entre 12 y 15 millones de euros tendrá todas las seguridades, todas las alertas necesarias para que su inversión sea rentable y no caiga en un fracaso empresarial. Quiero creer que el estudio de mercado que pudiera tener en aquel momento lo habrá actualizado y en cualquier caso lo habrá proyectado a unas expectativas de futuro que le harán confiar en el negocio que monta. A ver, yo creo que es un anacronismo hoy todavía intentar hacer lobbies de presión desde Federación desde empresarios locales o comerciales o tal, frente a un posible competidor que se instala. Es decir, vivimos, lo ha dicho antes José Antonio, vivimos en la sociedad que vivimos y ahí hay poco que hacer. Es decir, si hay un empresario que se instala, lo que el resto tendrá que hacer es atarse los machos para intentar mantener su legalmente no puede, su competitividad, efectivamente. Por lo tanto, en este caso, además, se trata de una inversión privada y haya cada uno lo que hace con su dinero y los riesgos que corre. Sí es un signo importante, interesante en un momento de depresión como el que vive la ciudad, que haya empresarios que ponen confianza y ponen dinero. Es un signo de optimismo y yo lo quiero enmarcar ahí. Por otra parte, por lo que he leído, el movimiento, que es como se autollaman, Leclerc, ya sabemos que el señor Leclerc, un francés de origen francés, que fue el que inició este modelo de negocio, no es equiparable a Carrefour, ni es equiparable a Eroski, ni a otras grandes superficies o Mercadona, ¿no? En este caso se trata de una asociación de empresarios que utilizan y comparten marca
pero que luego cada uno es el responsable y el único gerente y gestor y destinatario de los beneficios o de las pérdidas del negocio que monta. En este caso se trata de un empresario que, aunque estuvo en Francia unos años viviendo, pero que es de origen español y que se instaló en Ciudad Real, montó el de Ciudad Real, ahora apuesta por el de Puerto Llano, y que además una de las características de las que ellos presumen mucho es que ellos se instalan en el territorio, además esa es la filosofía, forman parte del territorio, invierten en el territorio y el dinero que ganan o pierden se queda en el territorio, es decir, porque ellos reinvierten en el territorio, etcétera. Esa es un poco la filosofía del señor Leclerc. De hecho, hay todo un tratado de negocios sobre el modelo Leclerc, ¿no? El modelo que creó en este tipo de gran superficie. Ellos partían de una premisa, estos señores tan carismáticos, ¿no? Y es que decían que compraremos barato para vender barato. Y anunciaba algo así cuando empezó su movimiento en Francia, como que vamos a conseguir abaratar en un 20% el coste de la cesta de la compra de las señoras, ¿no? Y lo basan en la filosofía, además, de comprar en el territorio. Los proveedores son del territorio. Estos no tienen grandes almacenes centrales como Mercadona, que vete a saber tú dónde compran y que luego distribuyen por todo, sino que se proveen siempre del territorio. En fin, lo digo no porque yo tenga que defender evidentemente a nadie, sino porque te documentas, lees un poco y tal, y en cualquier caso, y darle el elemento positivo. Yo creo que no perjudica al pequeño comercio, perjudicará en todo caso al sector de consumo en el que ellos se mueven, las otras grandes superficies, claro. Es decir, tendrán que repartirse la tarta ahora los de Carrefour, los de Mercadona y ellos, pero la potencialidad de consumo que tenemos los ciudadanos de Puerto Llano y de la comarca no va a variar porque ellos se instalen. Así nosotros vamos a tener la misma capacidad de consumir. Y ahora, porque haya una nueva gran superficie, pues no vamos a gastar más, gastaremos lo que podamos seguir gastando. Por lo tanto, ahí es la ley del mercado y por lo tanto la que va a imperar. Yo creo que no es tanto, insisto, el pequeño comerciante como las otras superficies las que deben de temer, ¿no? Y en todo caso, quien ganará será, como siempre, si es verdad que existe competitividad, quien ganará es el consumidor, porque habrá una competencia de precios, seguramente habrá una mejoría en los precios y probablemente también en la calidad, y en cualquier caso mejora nuestras posibilidades de oferta, de elección a la hora de comprar, ¿no? Chema. Bueno, yo antes de comentar lo que quería hablar, simplemente por aclarar un poquito la cuestión. Efectivamente, el Leclerc que se va a montar en Puerto Llano es franquiciado, pero el Carrefour que tenemos también aquí es franquiciado, ¿eh? Es una franquicia, no es... Sí, pero la diferencia es lo de la existencia de almacén central o no, es decir, que es importante esa diferencia. Sí, bueno, pero son en todo caso superficies franquiciadas, ¿no? Las dos. Bueno, yo quería trasladar dos reflexiones, ¿no? La primera es que efectivamente en Puerto Llano ha habido una polémica con la instalación de la segunda gran superficie. Y ha habido una polémica fundamentalmente entre la Federación de Empresarios y el Ayuntamiento, ¿no? En este caso, el equipo municipal de gobierno, el equipo del PSOE. Lo de los empresarios lo han dicho muy claro, ¿no? Tú, yo creo que lo has comentado. Para los daños que se van a ocasionar en el pequeño comercio de Puerto Llano, ellos piensan que son irreversibles y que por cada puesto de trabajo que se cree en la gran superficie, según su estimación, se van a destruir 3 en el pequeño comercio de Puerto Llano. O sea, eso está muy claro y está muy nítido. Lo que a mí no me ha parecido tan bien son las declaraciones que ha hecho el Partido Socialista, ¿no? A través de la alcaldesa, a través de Maite Fernández. A mí me parece que las declaraciones son surrealistas, ¿no? Porque, en primer lugar, está hablando de que es bueno para los empresarios porque se va a crear riqueza, cuando los empresarios han dicho que no lo quieren. Entonces, bueno, pues el que tú hables el nombre de ellos, le digas que es bueno para ellos y ellos ya te han dicho que no quieren ese proyecto, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues el tema del futuro de Puerto Llano, que ha aludido la alcaldesa, de que es un futuro que se empieza a aclarar, bueno, creando 100 puestos de trabajo cuando tenemos 7.500 parados, pues la verdad que arrojar luz sobre el futuro, pues la luz se torna un poquito oscura, ¿no? Casi negra, ¿no? Con eso no vamos a solucionar el futuro de Puerto Llano. Y la siguiente reflexión que yo quería trasladar es que, bueno, yo entiendo que es complicado decirle a un empresario, cuando te traen un proyecto que van a invertir 15 millones de euros, es complicado decirles que no, ¿no? Además es un proyecto que ya viene de hace tiempo, de otras legislaturas, y la licencia creo que se dio también hace tiempo. Pero para Puerto Llano como ciudad, yo creo que tenemos que valorar los pros y las contras. Las ventajas que vamos a tener por una parte,
y por otra parte los inconvenientes. Está claro que las ventajas es la inversión y, como bien has comentado, José Carlos, también hay una parte, un beneficio urbanístico importante, ¿no? Porque tenemos esa parte donde finaliza Puerto Llano hasta el cementerio, que eso era un erial y que en estos momentos pues está urbanizado, está perfectamente urbanizado, tenemos la gran superficie, otras tiendas anexas más pequeñitas, tenemos un parque, tenemos una zona de aparcamientos, bueno, eso es una ventaja clara. Pero lo que no sabemos, y yo creo que deberíamos haber sabido antes de aprobar esa licencia de obras, es el impacto que iba a tener en la población, en términos de puestos de trabajo, ¿no? Porque si creamos 100 puestos de trabajo y es cierto que se destruyen 300, pues debemos haberlo pensado, ¿no? Pienso yo. Yo creo que había que haber hecho un estudio de impacto sobre Puerto Llano, de esa segunda gran superficie. Y ahí quiero recordar, y supongo que todos recordáis, lo que pasó en Ciudad Real hace unos 20 años aproximadamente, que prácticamente se abrieron a la vez dos grandes superficies y al poco tiempo, yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero al poco tiempo una de ellas tuvo que cerrar, porque en aquellos momentos Ciudad Real, que debía tener 50 y tantos mil habitantes, pues parece ser que no daba para dos grandes superficies, una población similar a la que tenemos en Puerto Llano ahora. Es cierto que después ha abierto, efectivamente, también un Leclerc, pero ya Ciudad Real ya está cerca de los 80.000 habitantes y aquello funciona perfectamente. Si es cierto que con 50.000 habitantes está complicado que dos grandes superficies de estas dimensiones puedan subsistir y entra en una guerra de precios entre ellos, pues el pequeño comercio de Puerto Llano se va a quedar devastado, ¿no? Entonces la segunda reflexión que quería trasladar es que antes de dar esa licencia, quizás debemos haberlo pensado más en profundidad. ¿Pero crees que se puede destruir? Porque, como habéis dicho, 3-1 puestos de trabajo. Yo creo que esa premisa es que es falsa. Yo creo que no es una premisa en absoluto nada científica. Es decir, alguien se habrá puesto a lucubrar y ha dicho esa relación de que se pierden 3 por cada puesto que se crea en la superficie, como otro podía haber dicho con otro argumento igual seguramente de vacío de fondo, pues que es 0 el impacto en ese sentido y en todo caso, en fin. Yo creo que, insisto, que al pequeño comercio, el consumo que se practica, el tipo de tienda que representa el pequeño comercio, el tipo de hábito, de gasto que se hace en el pequeño comercio, no es incompatible con la asistencia en una gran superficie. Es decir, ya teníamos antes otra y ahora los que se van a repartir, insisto, la tarta son las grandes superficies, porque ese mercado tiene específicamente una una modalidad de compra más dada a una compra de carácter familiar, en la que va toda la familia, acompañados seguramente de otras opciones como es visitar las otras tiendas aledañas, en otros sitios el ocio, que también suele estar anejo a este tipo de establecimientos como grandes superficies, y la compra diaria, la compra de la falta tal, esa va a seguir siendo la misma. Y que los impactos que han tenido las grandes superficies es que están suficientemente ya vistos, porque este asunto no es un asunto nuevo en la economía española, lleva ya muchísimos años, sabemos cuál es, y yo por lo que he podido leer y repasar, en ningún sitio se ratifica esa relación de pérdida, como decía Chema, 3-1, 3 puestos de trabajo de pequeño comercio por cada uno que se crea en la superficie. Eso no está escrito en ningún sitio con validez científica. Es un argumento que se trae en este caso porque viene muy bien para intentar justificar una oposición que, insisto, que es un anacronismo en estos tiempos, oponerte a que otro quiera invertir aquí y poner su negocio. Vamos a ver si aclaramos el tema. Yo no lo he dicho, lo han dicho los empresarios. Los empresarios son los que hablan de 3-1. Es un dato estadístico, ¿no?, de otros sitios, y es un dato estadístico de las primeras, ya de hace tiempo, ¿no?, de las primeras instalaciones. Yo lo único que he planteado, yo no me opongo a la instalación de la gran superficie. Lo único que yo he planteado es que antes de dar esa licencia de obra, debíamos saber, hay empresas especialistas que hacen este tipo de estudios. ¿Por qué no se han creado? Porque la licencia de obras, desde el ayuntamiento, se ha dado solamente conociendo la parte positiva del tema, es decir, la inversión y las ventajas urbanísticas. ¿Por qué no se han cargado un estudio y podríamos haber sabido qué impacto podía tener sobre la población? Y no insisto sobre este tema, solamente una cosa. Si te lees la historia del movimiento, como ellos dicen, Leclerc, no es una historia que merezca tenerla como libro de cabecera, pero también es cortita, y se lee rápida. Una de las cosas que ha caracterizado a este movimiento es que han ganado todos los pleitos que ha habido siempre. Ellos además dicen a los lobbies de presión que han impedido o que han pretendido impedir que se instalara este movimiento, esta gran superficie, esta franquicia, como queráis
en cada sitio. Porque efectivamente las leyes del mercado occidental no pueden oponerse. Es decir, aunque el ayuntamiento hubiera negado la licencia de obras por las razones que hubiera sido un recurso, y estos señores están súper especializados en eso, un recurso, lo hubieran echado abajo esa denegación de licencias de obras, porque no habría argumentos para impedirle que se instale. Además, yo estaba convencido, Chema, de que cuando vi que estaban arreglando aquello, digo, pero estaba convencido de que no se iba a instalar nadie. Me ha llamado la atención la noticia, porque yo creía que en este momento no se iban a arriesgar después del cierre que ha habido, de tal, pues, pero yo entiendo que también, independientemente de que haya o no subvenciones, un empresario se arriesga a perder una cantidad de dinero tan importante como puede ser esa. Otra cosa es que se acabe de instalar o no. Yo quisiera hacer aquí un matiz, que hemos estado hablando del sector perjudicado, y dentro del sector perjudicado me gustaría matizar una cosa. No son lo mismo los empresarios que los trabajadores por cuenta propia. Porque estamos hablando tal vez de un comercio, y creo que es lo que estamos intentando englobar, o lo que se está englobando, que es un comercio, el comercio de proximidad, el comercio familiar. Y yo a esa gente me resisto a llamarlos empresarios, porque en realidad son trabajadores por cuenta propia, con los problemas que ello conlleva y con las pocas ventajas que tienen con respecto a los otros empresarios, que son completamente diferentes. Por ejemplo, cuando dicen la Federación de Empresarios defiende el pequeño comercio, ¿a qué empresarios nos referimos? ¿A un empresario o a un autónomo que es un trabajador por cuenta propia? Yo creo que el trabajador por cuenta propia tendrá que aumentar su esfuerzo. Tendrá que, como he dicho antes, repito, es una experiencia que es la que yo he vivido en la localidad donde vivo. Y ahí no ha cerrado ninguna tienda. La única tienda que yo recuerdo que haya cerrado ha sido precisamente por jubilación, porque los familiares, los hijos no han querido hacerse cargo de ese negocio. Pero es la única que ha cerrado. El resto de las tiendas han permanecido, siguen teniendo el mismo número de trabajadores, tal vez menos, pero vamos, no ha sido un impacto de 1 a 3, ni mucho menos. Repito, es una experiencia en una localidad pequeña. No sé cómo será la experiencia aquí. Un minuto tenemos para, si queréis. Yo añado una cosa. Había prometido no hacerlo, pero como siempre falto a mi palabra en esto. Decía franquicia, es una asociación de empresarios. El movimiento Leclerc es una asociación de empresarios. Es decir, todos los que forman parte de esa asociación en principio están en igualdad de condiciones y no asumen los riesgos. El que pierde uno, el otro lo compensa con lo que gana otro, ¿no? En este caso cada uno asume su bolsillo. Sí, bueno, yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. Esperemos que la finalización de una instalación sea beneficiosa para Puertollano, y nos vamos unos minutos a publicidad, volvemos enseguida con ustedes. Después de estos minutos de publicidad, vamos a abordar el segundo tema de hoy, que es la pérdida de población en la provincia de Ciudad Real. La pérdida de población afecta a los principales pueblos de la provincia, excepto a Tomelloso, que al parecer ha ganado 28 vecinos. Y es que los principales núcleos de la provincia, a fecha de 1 de enero de 2014, iniciaron el año perdiendo población en una provincia que deja escapar vecinos por primera vez en lo que va de siglo. Manzanares, Valdepeñas, Daimiel y Alcázar de San Juan, según el último padrón municipal. Igualmente, Puertollano suma su segundo año consecutivo de pérdida poblacional después de más de un lustro, 5 años, de continuo aumento de vecinos. Según datos del informe del Padrón Municipal de Habitantes, hecho público por el Observatorio de la Ciudad y que recoge a fecha 1 de enero de 2012 la cifra de personas empadronadas que había empadronadas en la ciudad ascendía a 52.042, 158 menos que un año antes y 258 menos que en 2010, último año de aumento vecinal desde 2005. Estos datos confirman, por un lado, que el éxodo rural sigue avanzando, el despoblamiento de los pequeños municipios y la búsqueda de oportunidades en núcleos de población mayores. Todo unido y ligado a la situación global y la difícil situación del sector agrícola e industrial en estos últimos años. Y bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que un tema muy bonito, José Carlos. Sí, el tema de la pérdida de población, que es un tema para hablar tiempo, ¿no? Yo, en primer lugar, lo que quisiera es darle la enhorabuena a mi querido Carlos Cotillas,
alcalde de Tomelloso, porque prácticamente es la única ciudad de las grandes que sube en población, ¿no? Y bueno, esto no es flor de un día. Yo creo que allí en Tomelloso llevan muchos años trabajando muy bien con los empresarios, buscando oportunidades de negocio, y al final se nota, ¿no? Porque los últimos 20 años, pues prácticamente de forma significativa en esta provincia solamente han subido Ciudad Real y Tomelloso, ¿no? Subidas importantes de población solamente las hemos tenido ahí. A nivel, no solamente, esto no es un fenómeno que sea único de nuestra provincia, de Ciudad Real, es un fenómeno global. Pasa en Castilla-La Mancha y pasa en toda España. En Castilla-La Mancha, por elevarnos un poquito el tema, ¿no? Creo que el último dato es que se habían perdido 12.000 habitantes, pero la tendencia es que en los próximos 10 años vamos a perder del orden de 100.000 habitantes. 100.000 habitantes. ¿Esto es mucho o es poco? Pues si lo comparamos con el resto de comunidades autónomas, pues no somos de las peores, estamos más o menos en la media, ¿no? La peor de todas es Cataluña, y eso sin referéndum y sin decisión unilateral de independencia, que entonces ya se darían el marrazo padre, ¿no? La peor es Cataluña, y creo que después la Comunidad Valenciana. Yo, antes de entrar, me gustaría hacer una aclaración que es importante, que es la diferencia que hay entre un censo y un padrón, ¿no? Que son dos cosas diferentes. El censo prácticamente es contar casi uno a uno a todos los habitantes de cada localidad, y entonces eso se va sumando a nivel provincial y nacional, y se hace un censo cada 10 años. O sea que en el año 91 hubo censo, el año 2001 hubo censo, y supongo que el último censo será el del año 2011. Y luego cada año se va haciendo un padrón en el cual lo que se hace es, sobre el año anterior, se van metiendo los nacimientos, o sea, el crecimiento vegetativo, que es sumar nacimientos, restar defunciones, y el saldo migratorio. Se suman los inmigrantes que vienen de otros sitios, ya sea a nivel provincial o regional o nacional, y se restan los emigrantes, la gente que se va. Entonces, una anécdota, porque de lo que estamos hablando aquí es no estamos hablando de censo, estamos hablando de padrón, o sea, es una tendencia, estamos hablando de tendencias. Entonces, quería contar una anécdota muy, muy rápida. Creo que fue en el año, no recuerdo si fue en el 91 o en el 2001, que los mismos técnicos especialistas en este tema, cuando España tenía 39 millones de habitantes, decían que íbamos a bajar del orden de 1 millón de habitantes porque el crecimiento vegetativo era negativo, y sin embargo, cuando se hizo el censo y de verdad tuvimos el dato exacto, resulta que habíamos subido 2 millones de habitantes, o sea, estamos ya en 41. Entonces, estos datos hay que ponerlos, hay que tratarlos con cuidado. Simplemente estamos hablando de tendencias. Entonces, la tendencia sí que está clara, que es a crecimiento vegetativo negativo. ¿Y eso qué consecuencias nos trae a nivel como ciudadanos y como sociedad? Si tenemos un crecimiento vegetativo negativo, significa que poco a poco la sociedad va envejeciendo. Por tanto, primera consecuencia, aumentará el gasto social. Y la segunda consecuencia es que poco a poco el ratio de activos sobre pasivos, que hace un tiempo, cuando hablamos de la seguridad social, dijimos que el ideal era 2,5 activos por cada pasivo, que yo entiendo que ahora debemos andar sobre el 2 o por ahí, pero en el futuro va a bajar, y esto donde nos lleva es que vamos a tener dificultades para pagar las pensiones. Entonces, las tendencias, aunque las tratemos con cuidado, a nivel político sí que es imprescindible trabajar con tendencias y empezar a tomar medidas para que ese futuro, que en principio nos están diciendo que va a ser negro, podamos de alguna manera revertirlo. También es dato que esta tendencia es coyuntural. Claro, evidentemente, los últimos años han sido muy malos, entonces si tú extrapolas a 10 años, pues el resultado es peor. Pero en 2 años o 3, si la cuestión va bien, también se puede dar la vuelta a los resultados. ¿Qué se debe hacer desde el Estado para revertir esta situación? Pues yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es ayudar a las familias a que puedan tener más hijos. El índice de natalidad creo que ahora andaba por 1,3, o sea, 1,3 hijos por cada mujer. Pero sin embargo, cuando tú preguntas a las mujeres españolas, la media te dice que quieren tener 2 hijos. Entonces, ayudemos a las familias a que tengan más hijos para revertir esta situación. ¿Y cómo se puede hacer? Pues hay que tomar medidas prácticas y que sean útiles para las familias. Y yo voy a comentar un par de ellas nada más. Por ejemplo, el próximo mes, el señor Montoro, que va a hablar de la nueva reforma fiscal, una de las medidas que vienen ahí es que se va a aumentar la deducción
por natalidad, o sea, por tener hijos, esa deducción se va a incrementar y yo creo que es algo muy positivo para las familias. Otra medida que se debería tomar, guarderías, facilitar la vida a las mujeres que trabajan. Y otra medida también que llegará, espero que no tarde mucho, sabéis que hay un comité para conciliar la vida laboral y familiar, un comité de expertos que están trabajando por el tema y que realmente propongan y se adopten medidas que favorezcan a las mujeres trabajadoras. Castro. Me gustaría, para enlazar con lo que estabas comentando sobre las medidas de Montoro para promocionar la natalidad, yo, antes que ese tipo de medidas, que me parecen bien, las medidas fiscales, no sé, propondría una serie de medidas un poco más, incluso extravagantes, que creo que ayudarían más. Sé que va a parecer una locura, pero ¿y si en vez de hacerlo fiscalmente, de dar apoyo en deducciones a los hijos, no se les da a los padres o a los futuros padres la posibilidad de, en vez de cobrar 600 euros, cobrar 1.200? Eso sería una medida que haría que te tomases el futuro de otra manera. Iría más allá. Imagínate que los trabajos son indefinidos en vez de temporales. Eso también creo que animaría muchísimo más a las familias a tener más hijos. Porque vamos a ser honestos, ¿qué familia que tiene pensado tener hijos va a embarcarse en una, no es una aventura, digamos, en una responsabilidad que es de por vida, con unas perspectivas económicas como no saber si voy a estar trabajando dentro de 6 meses, no saber si voy a poder tener una vivienda, no saber cuánto voy a cobrar y no saber si mis hijos, que esa es otra también, me gustaría dar un matiz, esas famosas becas, ¿de qué tipo serían? Como las de la señora esta en Madrid, que cobra 100.000 euros al año entre su marido y ella y tiene una beca de colegio para sus niños. Se autoasigna una beca. Se autoasigna una beca. Las medidas están bien, Chema, pero yo iría a algo mucho más radical, como te digo. Es darle a las personas la posibilidad de tener un proyecto de vida con unos riesgos, los que tiene la vida, pero cuando pones a la gente en situación de decir, no sabes cuánto tiempo vas a estar trabajando en un trabajo y si tu sueldo va a ser bastante menor que el que tus padres han tenido, pues normalmente, por muchos beneficios fiscales que me den el señor Montoro, yo no me voy a lanzar a hacer una familia, ni a formar una familia. Llámame loco, pero creo que por ahí deberían ir los tiros. Repito, medidas fiscales de apoyo a la familia me parece muy bien, pero también con cuidado, que tampoco sean discriminatorias, porque también nos podemos encontrar con el caso de una familia que tiene 4 hijos, cuyos hijos están disfrutando de una serie de medidas, que el hijo de una familia, o sea, los hijos de una familia de un solo hijo, no pueden disfrutar. Eso me parece discriminatorio. Habría que tener también cuidado con ese tipo de medidas. Por eso digo que las medidas fiscales me parecen bien, pero estaría mejor la posibilidad de que cada uno pueda desarrollar su futuro con unas mínimas garantías. Yo creo que hemos llevado el asunto a un terreno que sí, que es también muy interesante, pero que no tiene una relación directa con lo primero que se planteaba. Es decir, la disminución del censo en España, que es algo que se viene produciendo desde que el censo además existe, que no es tanto, no hace tanto tiempo, es prácticamente desde finales del siglo XX, lleva escasamente 15 años en marcha, en el año pasado fue el primero en el que empezó ese retroceso. No es algo que ha sucedido solamente este año, ese retroceso empezó ya sobre todo en el 2011, 2013. En el año 2014 el padrón en toda España ha descendido en 404 y ya en el 2013 había tenido también un descenso, algo menos significativo, pero también un descenso. Es decir, lo que se está produciendo es que se mantiene esa tendencia al descenso de ese padrón en toda España. Y además está analizado cómo se ha producido ese movimiento de retorno de muchos inmigrantes, por ejemplo, porque cuando hablamos del descenso del padrón de toda España, evidentemente está habiendo una pérdida de población y es un retorno de migrantes, sobre todo, además, es curioso porque el número más grande afecta a los británicos, 97.000 británicos. El segundo están los ecuatorianos y están también los rumanos. Los rumanos son los segundos y los ecuatorianos los terceros, ¿no? en ese retorno. Es decir, eso es una cosa y eso tiene un análisis directamente relacionado con la crisis económica, con el desempleo que hay en este país tan tremendo, la falta de expectativas, etc. Es coyuntural, yo quiero creer también que es coyuntural, porque de la crisis tendremos que salir en algún momento, y es algo que responde a esa circunstancia.
Y otra cuestión que también es verdad, que tiene que ver con el censo de población, pero que es algo que es más estructural, desgraciadamente, es el descenso de la natalidad. Es la inversión, desgraciadamente, de esa pirámide poblacional en la que cada vez hay más clase pasiva y cada vez menos nuevos potenciales trabajadores que se incorporen al sistema porque nacen cada vez menos gente. Y la necesidad de que para corregir esa tendencia, que es una tendencia, insisto, estructural y que afecta a casi todos los países desarrollados, no nos olvidemos que no solamente desde España, aunque España nos hemos puesto, como en casi todo lo malo, casi siempre, solemos ponernos pronto a la cabeza. Nos hemos puesto a la cabeza en índices bajo de natalidad respecto al resto de los países occidentales, ¿no? Se han hecho medidas, es decir, las medidas de estímulo a las que muy inteligentemente Chema ha hecho referencia poniendo como ejemplo las políticas de Montoro. Dios nos libre de los ejemplos y de las políticas, sobre todo de Montoro, son políticas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, Zapatero puso el cheque bebé en su momento, que cuando se inició la crisis tuvo que congelarlo, retirarlo como consecuencia pues, de la indisponibilidad económica. Sí es verdad que hay otro tipo de medidas mucho más contundentes que fomentarían la natalidad, y yo ahí suscribiría algunas de las que decía José Antonio, que esas medidas yo creo que se quedan más en un testimonio que en otra cosa. Desde luego, desde determinados pensamientos es mucho más eficaz decir a la gente que se inscriba en el Opus Dei, por ejemplo, que seguramente será más eficaz lo de tener hijos que ofrecerle medidas de esta naturaleza, ¿no? Y claro, y luego magnificamos cosas como que en Tomelloso haya subido la población en 28 personas, el censo en 28 personas, que a lo mejor incluso es porque algún aspirante a candidato en algunas elecciones ha censado a sus familiares, como ya viene siendo habitual en otras ocasiones, ¿verdad?, para que ahora en los próximos comicios tenga mayores facilidades. Los censos también se pueden mover en ese sentido, ¿no? Yo he hablado de los últimos 20 años. No Castro. es significativo. No, mírate el incremento de población de Tomelloso y de Ciudad Real. Es cierto una cosa, vamos a ver, yo sí reconozco una cosa. Bueno, pero Ciudad Real, yo, Chema, no lo achaco a políticas de inversión por parte de Ciudad Real, porque yo lo he vivido. Ciudad Real ha sido por la universidad. Y no nos olvidemos. Sí, si la universidad no se instala en Ciudad Real tiene menos habitantes esa que Portollano. Capitalidad. Ahora, yo sí quiero reconocer una cosa en beneficio, beneficio no ya del señor Cotillas, que me parece muy respetable, sino de los ciudadanos de Tomelloso y la población de Tomelloso y de otras ciudades de ese entorno. Y es la capacidad emprendedora que tiene esa población. Yo eso sí lo reconozco. Y es algo además que no es la primera vez que lo digo, que lo he envidiado siempre. Porque quizás Puerto Llano carece de esa característica por aquello de que somos gente de aluvión y que vinimos buscando el trabajo por cuenta ajena, ¿verdad? Sí. Mientras que en Tomelloso están mamando, no ahora, sino desde hace muchas generaciones, el trabajo por cuenta propia, es decir, el emprendimiento. Y con esas, dice en mi pueblo, con esos bueyes bien se hará. Es decir, que el Cotillas lo tiene relativamente más fácil porque la propia idiosincrasia de la población de esa zona mancha más rica siempre ha sido emprendedora. Tenemos que ser envidiosos. Yo de pueblos como Tomelloso y como Bolaño soy envidioso. O sea, me produce una envidia sana, porque son gente muy emprendedora, no se paran en ningún sitio. ¿No? Y es algo que yo defendería. Pero es verdad que, Chema, yo siempre lo he dicho, es verdad, Ciudad Real piensa que no ha habido promoción industrial, no existe más industria ni más. Es que la universidad fue el palo que... Yo voy a hacer un inciso pequeñito para... Fernando, vamos a dejar a Luis Fernando también. Estás diciendo que en Ciudad Real se piensa que ha sido la universidad. ¿Sabes por qué en Puerto Llano no hay ni universidad? Porque en un pleno votó Izquierda Unida y el Partido Socialista de que no vinieran facultades a Puerto Llano. Nos cerró esa puerta, con lo cual nos ha cerrado una puerta a la cultura y al incremento de población. Y otra parte que dice Castro, que la gente que se marcha, por ejemplo, los ingleses, los mayores, quizás porque en Inglaterra está ofreciendo otro nivel para los ingleses, porque los españoles, la gente, médicos, enfermeras, ingenieros, de toda la gente que nos ha costado un gran dinero formar en las universidades, porque cuesta mucho. Han llegado en un año a ser hasta 40.000 los que han abandonado España. Yo tengo 2 hijas, están en Inglaterra y no van a volver, porque tienen mejores condiciones allí. Es decir, las migraciones han existido siempre, independiente de los gobiernos, desde que salimos de África. Los rumanos tienen que volver a su país porque están en Europa y hay más incrementos y tienen más oportunidades. Entonces, el problema que tiene Puerto Llano, Ciudad Real, sobre todo Puerto Llano, que es lo que nos interesa, ha sido un error muy grande que el culpable es solamente uno. Reconocido en pleno también. El Partido Socialista se negó a que se pusieran aquí universidad. Yo, como puertollanense, mi familia lleva muchísimos años, son muchas generaciones los Rivillas en Puerto Llano, pensamos que eso es algo imperdonable. Quitar la cultura
o se quiere cumplir eso de que una masa inculta se puede mover bien. Yo eso no lo comprendo. Y luego no maximicemos la importancia que una facultad en Puerto Llano, una escuela, porque en Puerto Llano, de haber tenido universidad, no hubiéramos podido aspirar mucho más que una escuela, a lo mejor de carácter técnico, no sé, química de industriales, o industriales. Ya se desechó antes de la que democracia. Eso hubiera sido en este momento la salvación. Una cosa es tener un campus universitario con toda una oferta estructurada y otra cosa es haber tenido aquí una escuela. Yo creo que Talavera se llevó lo que Puerto Llano no quiso. Lo que pasa que yo es que me da un poco de pereza, aunque es verdad que ese análisis es bueno recordarlo a veces, pero me da un poco de pereza porque en su momento se habló mucho de todo esto y recuperamos argumentos de nuevo a veces cuando tenemos que posicionarnos, sobre todo criticando la decisión de que no se pusiera, recuperamos argumentos que en su momento quedaron claramente demostrados que no tenían consistencia y a mí me da algo de pereza. Es decir, asociar directamente. Yo me hubiera gustado que en Puerto Llano, ni todos los hijos de Puerto Llano hubieran estudiado la única carrera que hubiera puesto, porque hubiera seguido yéndose gente a estudiar, porque evidentemente todo el mundo no hubiera hecho industriales. Pero habría venido gentes. Sí, pero bueno, ¿cuánta? Y en cualquier caso... Pero no quiere decir que fuera una universidad fuerte. Yo y Chema, como ingeniero, sabe que la universidad es un tema que podemos tratar otro día, porque yo lo he hablado con el rector, antiguo rector muchas veces, que era un magnífico, yo creo que en eso era un visionario. No puede una universidad tan extensa como es. Eso no existe ni en América, tan extensa como en Castilla-La Mancha. Si yo lo comprendo eso, yo estaba estudiando en la Complutense. Vamos a volver y sé lo que es una universidad grande. No, yo estaba en 3 universidades. Estuve haciendo física en Madrid, estuve en aparejadores en Granada y terminé en Jaén porque no había industriales, nada más que aquí no había. Luego se instala en industriales en lo de minas, pero que Almadén ya peligra. Fíjate, Almadén, el tema... A mí me parece que... Perdón, que todavía no le he podido contestar a usted. No, tranquilo. Vamos a ver, por clarificar un poco, estamos hablando de la población. Vamos a ver, el tema de los censos... Yo he leído el censo del año 51, O sea, los censos se llevan haciendo hace más de 100 años, Castó. Yo he leído el del año 51, que además estaba hecho por un funcionario modélico. Aquello era tremendo lo que contaba aquel censo, ¿no? Respecto a las medidas de Montoro, pues hombre, yo comprendo que el Partido Socialista os gusta mucho coger a determinados ministros y ponerles el rabo, ¿no? Y los cuernos. Pero vamos, Montoro ya has oído lo que dijo Esperanza Aguirre, que era socialdemócrata, o sea, que no le pongáis tampoco tan mal. Y respecto a las medidas... Hombre, hay que reírse también en cuando es importante reírse en la vida. No, bueno, pero es una risa... hay que reírse en la vida. Es una risa cómplice. Vamos a ver, el tema de lo que yo estaba hablando de medidas para ayudar a la familia, dicen los expertos, no es que lo diga yo, dicen expertos en este tema, que el cheque bebé ese que instaló Zapatero, que puso en marcha, medidas de ese tipo que no son buenas, sino que hay que tomar medidas a largo plazo, medidas estables en el tiempo, que las familias sepan que siempre van a estar ahí y que siempre van a existir, porque si haces una medida coyuntural o a corto plazo, como es un cheque bebé, lo único que consigues es que alguien que de alguna manera siempre va a tener un hijo, pues a lo mejor lo adelanta, ¿no? Entonces las medidas deben ser estudiadas, con tranquilidad, y que sigan en el tiempo y que se instalen en la sociedad y que facilitemos la vida a la gente para que puedan tener más hijos. Independientemente de, o sea, estamos hablando de que la media suba de 1,3 a 2. ¿Vale? Nos da igual si en una familia son 4 y en otra son 1. O sea, yo creo que estamos hablando de medias. O sea, no, el que quiera, cada uno que tenga los hijos que pueda tener o que quiera, ¿no? Yo sigo, discúlpame, pero sigo incidiendo en el tema de que me parece muchísimo más efectivo a largo plazo el dar unas condiciones laborales más seguras, ¿no? Mucho más seguras. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y unos salarios que te puedan permitir el lujo de... Bueno, permitirte decir, voy a hacer un plan de futuro en el cual voy a tener 2 hijos. Ayudas sociales. Ayudas sociales. Eso me parece mucho mejor. Es una opinión, me parece mucho mejor que medidas de IRPF. Me parece bien lo de las ayudas sociales, las becas, todo eso perfecto, pero la medida más importante es tener un buen sueldo. Sin duda. ¿Vale? Y bueno, es que tal como lo estabas comentando, José Antonio, daba la impresión que el último gobierno es el que tiene la culpa de todos los males del mundo. Yo no sé, es en el último... Chema, claro, entonces, Chema, no sé, aquí, esto es una historia que viene de hace muchísimo tiempo. Chema, ¿no? Es el último gobierno que ha hecho una reforma laboral por la cual se pueden cobrar sueldos de 600 euros. No era el otro gobierno. Al margen de que pueda la situación, lo que queramos, pero es este gobierno, eso es inapelable. La reforma laboral la ha hecho este gobierno, pero no la ha hecho el anterior. Claro, y las consecuencias que está provocando la reforma laboral son las consecuencias que ha provocado esa decisión. No. Es que no, vamos a ver, no confundamos el final con... Un minuto, con Chema, tenemos un minuto. Vamos a ver, la reforma laboral es para intentar paliar una situación. Y la situación estaba ahí.
y los parados estaban ahí. Y es para intentar buscarle Sí, claro, trabajo a la gente. Y no han crecido, ¿verdad? Estaban ahí, o sea, los que estaban ahí son los mismos que hay. Porque vamos a ver, desde el 2011 ahora ha habido un crecimiento importante. 1.200.000, Claro, pero es que dices cosas que hay que contestarlas. Hombre, pero vamos a ver, los 3,5 millones de parados los creó el gobierno de Zapatero, hombre, por favor. Es que los ha creado Montoro, los ha creado ahora Rajoy. Hasta los 5 y pico que hay ahora no se han creado por generación espontánea. Normalmente en España bajar de 1,5 millones de parados prácticamente nunca se ha producido. Bueno, pero no estamos hablando ahora de eso. Vamos a ver, el último gobierno del Partido Popular, el gobierno de Aznar, creó 5,5 millones de puestos de trabajo en este país. Es que ya se os ha olvidado. Sí, pero también... Y el siguiente presidente del gobierno, que se llama Zapatero, ha destruido 3,5 millones. Pero, Chema, entonces, estamos ya fuera de tiempo y no... ¿Con qué modelo de desarrollo? Yo creo un modelo de desarrollo de ladrillo que ya hemos visto las consecuencias. Me dejas solamente 2 segundos. Es que ya estamos fuera de tiempo. Solamente decir una cosa. El INE empieza a publicar el padrón municipal en el año 1990, el padrón nacional. Ya no podemos, en 1990. no podemos porque es que ya nos vamos. Yo te estoy hablando de padrón. Nos despedimos, seguimos unos minutos a publicidad y seguimos con ustedes. De nuevo, como ustedes, vamos a abordar ya el último tema. En este caso, un tema bastante curioso y bueno, y es que Francia plantea vetar el email, el correo electrónico después del trabajo. La pregunta sería, ¿es factible aquí? Francia prohíbe, como digo, el empleo de correos a sus empleados a partir de las 6 de la tarde. Un titular demasiado jugoso para esquivarlo y con un alcance de calado que merece sin duda un buen repaso. Sin embargo, conviene matizarlo. No se trata de una prohibición materializada en una ley laboral que uno puede exigir en los tribunales, sino un acuerdo entre patronal y sindicatos que persigue una desconexión de sus cuadros directivos una vez que abandonan la oficina. El objetivo que se persigue sobre el papel es loable, que los mandos directivos de las empresas consigan desconectar del todo una vez lleguen a sus domicilios. El documento firmado subraya la obligatoriedad de desconectar los terminales de comunicación a distancia para facilitar el respeto a las franjas horarias de descanso establecidas por las normas francesas y europeas. Aunque solo se trata por ahora de una declaración de intenciones o de principios y el Ministerio de Trabajo galo no se ha pronunciado al respecto, el acuerdo representa un signo alentador para las organizaciones de trabajadores, ya que obliga a las empresas a desterrar esta fea costumbre y convertirla en un procedimiento de urgencia al que recurrir únicamente en situaciones excepcionales. Y eso lo podemos ver perfectamente como ocurre en España, no solo con los emails, sino con el tema ya de los móviles, porque antes yo recuerdo, cuando era un busca, se empezaba con los buscas al principio, y bueno, con aquello de los buscas, pues había cobertura o no había cobertura y por ahí te podías escapar. Pero hoy con los móviles no te escapas de ningún sitio y está siempre dispuesto a la empresa, ¿no? Desde luego yo creo que todo esto es consecuencia del abuso. Desde luego del avance de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Lo que todavía hay gente que llama las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, porque ya llegaron hace tiempo y se han quedado, ¿no? Y el impacto que ha tenido sobre el trabajo, las condiciones laborales de trabajo, etcétera. De hecho, en la disciplina de prevención de riesgos laborales se incorporó hace ya tiempo un nuevo paradigma, que es los riesgos psicosociales, de carácter psicosocial, ¿no? Y dentro de los riesgos psicosociales lo que se conoce como el tecnoestrés, ¿no? Los riesgos psicosociales tienen ahora mismo el mismo peso dentro de la prevención de riesgos laborales que otras veces tenía la seguridad, la higiene, más adelante la ergonomía, ¿verdad? Esto ahora se incorporó lo del riesgo psicosocial. El tecnoestrés, que es uno de esos riesgos psicosociales, está asociado al uso y al abuso, sobre todo, de las TIC en los ambientes de las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación en los ambientes de trabajo. El ordenador, el teletrabajo y sobre todo el móvil. Sobre todo el móvil, no tanto ya el móvil como los smartphones, los nuevos teléfonos que te permiten el estar permanentemente conectado. Eso lo que ha producido efectivamente es abusos
abusos, no tanto ya desde el punto de vista de la patronal o del jefe que abusa del empleado, sino un abuso en cierta medida casi consentido, ¿no? Porque al final nos hemos visto atrapados en esa vorágine todos y hasta que hemos reaccionado y nos hemos dado cuenta de que efectivamente eso estaba acabando no solamente con nuestra salud psicológica, sino con la conciliación de la vida laboral y familiar, etcétera, etcétera. Y yo creo que Francia lo que hace es dar un paso que tiene sus problemas, tiene sus dificultades, tiene sus críticas, pero da un paso para reflexionar sobre esto y sobre cómo hay que gestionar esta nueva modalidad. Y el paso es intentar buscar, pues como siempre, acuerdos y consensos, tanto entre patronales y entre sindicatos de trabajadores, que están afectados por este riesgo, este nuevo riesgo laboral. Y el pacto en Francia ha consistido en establecer unos límites de tiempo en los que te pueden exigir estar conectado y los tiempos que necesariamente la empresa tiene que permitirte desconectar y tú no tener la obligación de atender llamadas, de contestar a mensajes, a mensajería instantánea, como ahora se ha puesto tan de moda, los WhatsApp famosos, etcétera. Y en ese pacto, pues lo que se ha abierto sobre todo es un debate interesante, que yo creo que hay que extenderlo al resto de Europa, en nuestro caso, que es nuestro contexto legislativo más cercano, y seguramente habrá que llegar más lejos aún. Habrá que llegar aún más lejos, porque claro, las críticas que se hace a esto, es decir, si hemos establecido como límite 11 horas de desconexión cada 2 días, o sea, de un día a otro, perdón, el problema es que hay todavía, ¿cuántas? 13, ¿verdad? 13. En las que sí estás conectado. ¿Eso qué quiere decir? Que tu jornada laboral ya no va a ser de 8, ahora va a ser de 13. De 13, ¿verdad? Y te dicen, y los fines de semana puedes estar 25. No recuerdo cuánto. 35 horas, claro, pero es que el fin de semana, si considerábamos que la jornada laboral podía terminar el viernes a mediodía, era de 48 más 12, estábamos hablando casi de 60 horas y de 35 horas lo que te permiten estar desconectado. Quiere decir que te han reducido realmente la jornada de trabajo. En fin, tiene sus matices. Todo eso yo creo que habrá que seguir profundizándolo, pero desde luego lo que es necesario, yo creo que es absolutamente necesario, es regular este asunto, porque se están creando 3 problemas psicológicos, y termino. Lo que se conoce, aunque pueda sonar esto muy pedante, yo permitirme que me extienda, pero sabéis que mi especialidad es la psicología y además me encanta la psicología del trabajo también, ¿no? Lo que se conoce como tecnoansiedad, lo que se conoce como tecnofatiga y lo que se conoce sobre todo como tecnoadicción, ¿eh? Y yo llamo la atención sobre todo porque las 2 primeras casi se deduce del nombre. La tecnoadicción es un fenómeno que no está necesariamente vinculado a la presión que te hace el empresario para que estés permanentemente conectado al trabajo, sino que la tecnoadicción está también asociado a un hábito que desarrollas, como cuando desarrollas cualquier hábito adictivo, el fumar, las drogas, el alcohol, etcétera, que con el smartphone, con el aparato móvil, con tal, estás permanentemente conectado. No ya a la empresa, sino a todo lo que tiene que ver con el entorno de la empresa. Voy a ver cómo van las cotizaciones del negocio en el que estoy, voy a mirar qué está pasando, voy a ver en el foro donde están mis compañeros de trabajo o en el grupo de WhatsApp donde tengo tal que están diciendo, y esa tecnoadicción están generando pues todos los problemas de carácter psicológico que van asociados a esto: depresión, estrés, pérdida de jornada de trabajo, absentismo. Al final, el propio empresario sale perjudicado, el trabajador psicológicamente, pero el empresario porque se produce al final una pérdida de eficacia y de efectividad. Por lo tanto, a ambas partes les interesa que esto se regule y se regule, revise. Efectivamente. Chema, tú además lo has vivido, yo creo que se lo has vivido. Sí, yo lo he vivido. Vamos a ver, lo importante es, creo que la primera cuestión que hay que plantearse es qué está pasando en las empresas, sobre todo en todas, ¿no? En todas. Pero quizás en las más grandes pasa quizás más, ¿no? Todavía. ¿Qué es lo que está pasando para que todo esto haya que llegar a regularlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un cóctel diabólico, ¿no?, de lo que está pasando justamente en este momento. Lo primero que está ocurriendo es el uso, como bien habéis dicho, de los smartphones, porque ya no es cuestión de que te lleves el trabajo a casa. Es que como en el smartphone llevas internet, también llevas el correo electrónico, es que estás todo el día trabajando. O sea, lo que ocurre es que realmente en cualquier momento tienes ahí todo para trabajar. A mí no me tocó la época de los buscadores, pero sí que me ha tocado el teléfono de empresa, y lo que ocurría hace unos años simplemente que tenías el teléfono, nadie te llamaba a horas intempestivas, salvo que fuera una urgencia, ¿no? Entonces era para estar localizado por si había una urgencia, ¿no? Pero no llevarte todo el trabajo y tenerlo en el móvil, ¿no? Eso es diabólico, ¿no? Otra cuestión que está ocurriendo son los correos electrónicos. Ya todo es correo electrónico
Y bueno, es tremendo. Ahí tienes un saco donde te van echando trabajo, pero te están echando trabajo estés de vacaciones o no estés de vacaciones. O estás en tu tiempo libre, da exactamente igual. A mí me pasó hace unos años una anécdota que llegué de vacaciones, estuve 15 días y tenía el correo saturado. O sea, no podía ver los correos porque la memoria se había colapsado. Y entonces habló con un compañero y dijo, joder, no sé cuánto voy a tardar ahora. Tenía 650 correos, no sé cuántos cientos de megas. Y hablé con él, bueno, por contar una anécdota. Y me dice, pero no, yo también tenía un montón. Dice, pero yo he cogido, los he ordenado y me he quedado con los del director. Digo, el resto los he borrado. O sea, ese no se estresaba, ¿no? Pero bueno, a mí no me ha llamado Dios por ese camino. Y otra cuestión que también es bastante preocupante es la retribución por objetivos, ¿no? Hay una parte variable del sueldo de prácticamente todo lo fuera de convenio de este país que es por objetivos y la nota te la pone tu jefe. Entonces, claro, si tu jefe te llama a las 8 de la tarde y está trabajando, ¿cómo le dices que tú no trabajas? Es complicado, ¿no? Entonces ese cóctel ha llevado a que realmente esto haya que regularlo de alguna manera, que ponerle... Esto se ha convertido en un abuso, ¿no? Es un abuso de las empresas y que lleva a muchísimos problemas de los trabajadores. Estaba comentando Casto, muy bien comentado, estrés, depresiones, incluso yo un dato, en France Telecom, la telefónica francesa, en los últimos 3 meses ha habido 10 suicidios. 10 suicidios, ¿eh? O sea, estamos hablando de una cosa muy seria y que si tenemos tiempo después hablamos de por qué hay unos sectores como son la ingeniería, las telecomunicaciones, están más afectados en este tema que otros. Las medidas que han tomado en Francia, bueno, pues son las primeras medidas que se toman a nivel europeo. Yo le veo un problema a esas medidas y es que el trabajador tiene que desconectar, tiene que él apretar el botoncito y apagar el teléfono. Y, sin embargo, las medidas que han tomado en Alemania a mí me gustan mucho más, no son consensuadas entre empresas y sindicatos, han sido de motu propio Volkswagen y la Deutsche Telekom, la telefónica alemana, pero me gustan mucho más porque ellos directamente han cogido un horario en el cual los servidores de la empresa se desconectan durante 12 horas, creo, algo así. Entonces, eso es muchísimo más efectivo porque aunque tú quieras trabajar, no te va a llegar ningún correo, ni puedes enviar ningún correo, ¿no? Entonces, es mucho más efectivo, me parece mejor que el trabajador tenga que ir a pagar el móvil, ¿no? Y en España, ¿cómo estamos en España en este tema? Pues como siempre hay mantillas, ¿no? Ha habido unas declaraciones de un sindicato de los grandes que casi mejor que se hubiesen estado callados, ¿no? Porque hablar de que este tipo de guardias no están reguladas en España, dígame usted, esto está pasando todos los días en España. Si estos no son guardias, por favor. Si esto lo que está ocurriendo es que en la empresa se trabajan habitualmente 12 horas y que la gente está a las 24 horas prácticamente disponible. Entonces, no hablemos de esos temas. Yo creo que los sindicatos españoles deben empezar a pensar un poquito y no quedarse fuera de juego en estos temas, que es un tema muy importante y que está pasando a mucha gente en este país. No pueden decir, como a mí me ha dicho algún sindicalista, bueno, es que efectivamente, este tema afecta más bien a personal fuera de convenio, sí, pero también hay personal dentro de convenio afectado. Cada vez más también en los Claro, también hay personal dentro de convenio afectado. Y entonces, si solamente se van a preocupar de personal que está dentro de convenio, que está todo regulado, tasado y tal, pues estamos dejando toda una parte de trabajadores que también son trabajadores por cuenta ajena. Y ya casi más. En muchas empresas hay más técnicos que posiblemente operarios. Claro, y que están afectados por este tema, que les afecta realmente. Y entonces tienen que pensar que las empresas cada día más están recurriendo a trabajadores fuera de convenio para no tener esos corsés y que es un colectivo que realmente está afectado y entonces no te pueden decir que bueno que es que tú has firmado voluntariamente salirte de convenio. No, vamos a ver, en cualquier empresa grande como Resol, que la tenemos aquí, cuando a alguien le proponen salir de convenio, la inmensa mayoría dice que sí. ¿Por qué? Porque si no, tu carrera profesional pues te quedas en el limbo, ¿no? Entonces todo el mundo dice que... Y esos trabajadores también tienen que tener regulada la jornada laboral y hay que regular todos estos temas porque son muy importantes para mucha gente y para la salud de las personas. Ha aparecido una cosa nueva, Chema, que hasta ahora no se conocía, que era que ya la empresa que te puedes conectar a tu ordenador del trabajo, que hasta ahora no se podía, pues tú ahora ya te puedes conectar a tu ordenador a través de unas claves que te dan
Y entonces tú entras con esas claves y te contestas, porque ahí es donde tienes toda la base de datos que necesitas. Efectivamente. O sea, dices, ya no es que trabajes con tu ordenador, que ya tienes que tener, no, es que con tu ordenador te conectas en remoto. Lo que otras veces se consideró como una posible ventaja de las tecnologías, que era el teletrabajo, que es poder desde casa hacer, se está convirtiendo en un inconveniente, porque al final te esclavizas. Es decir, estás conectado desde casa, pero estás todo el tiempo enganchado. Estás todo el tiempo, claro. Yo, un pequeño inciso, ya dejo a los compañeros hablar. Nosotros, como estamos en empresa de telecomunicaciones, eso lo hacíamos hace muchos años. Sí, desde bueno, casa claro, desde casa nos conectábamos a nuestro servidor y podíamos trabajar desde cualquier punto de España. Pero las empresas, evidentemente, saben mucho más que nosotros y tienen muchísimos asesores, y eso, además, nosotros empezaron a darnos portátil hace muchos años. Entonces, tenías que ir a Valencia, pues te ibas con el portátil y... No, pero claro, es que lo que yo digo es que además del portátil es que te puedes conectar al ordenador tuyo del trabajo. Con el que tuyo eso desde no se podía casa... hacer hace mucho. Eso es un tema que, bueno, a lo mejor en Telefónica, en empresas ya de la comunicación podía ser, pero en general no era tan fácil porque había que poder conectarte en remoto. Y ahora es lo mismo que hacen cuando ya llamas a alguien que te mantiene el ordenador, te dice, déjame que entre, y entras en tu ordenador y empieza a mirar para no tener que desplazarse. Pues eso es lo que se hace ahora mismo. José Antonio. Hombre, ya lo habéis dicho casi todo. Yo añadiría una cosa más. No solamente trabajadores de cierto nivel. Yo he estado trabajando en el mundo de la seguridad y en la empresa en la que estuve trabajando, y a mí el teléfono que me dieron de empresa me sonaba las 24 horas al día, los fines de semana. Recuerdo que me sonaba algunas veces, incluso en fiestas de guardar. Y bueno, en las vacaciones era lo habitual. O sea, el problema no creo que ni es la tecnología ni las normas, el problema es el abuso. Y es el abuso por parte de los empresarios, que no tienen el más mínimo inconveniente en pensar que tu vida depende exclusivamente del sueldo que ellos te dan. Claro, no cuentan las horas extras, porque dice, oye, estés en convenio o no estés en convenio, porque yo estaba en convenio y daba exactamente igual. O sea, yo cobraba no por te daban 8 horas extras, ¿no? No, yo cobraba por 8 horas y, bueno, ya no existe la empresa, ¿no? Pero yo podía trabajar al día 12, 14 horas. Con el tema de los jefes, por ejemplo, el tema de los jefes depende, dice, el jefe está trabajando a las 8 de la tarde, dice, si ha llegado a las 6:30, obviamente a las 8:30 de la tarde tendrá que seguir trabajando. Quien está trabajando desde las 7, no. Y luego, por último, una anécdota, hablando de anécdotas, esto no tiene nada que ver ni con tecnologías ni con nada, es simplemente un trabajo normal en una empresa normal de alimentación, sin ir más lejos, en el cual es obligatorio estar conectado al grupo de WhatsApp de la empresa para estar enterado de si vas a trabajar mañana, si no vas a trabajar pasado, a qué hora trabajas mañana, qué turno tienes pasado. Y eso son personas que están cobrando ahora mismo 610 euros. No son gente fuera de convenio, están también en convenio. Creo que el problema es el abuso. Y mientras que no se controle el abuso empresarial, lo demás son brindis al sol. O sea, está muy bien, que llama la atención también. Dice, oye, una jornada laboral de 11 horas de descanso, ¿qué pasa de trabajo? 13 de las 24. No sé, me parece un poco... Está bien, yo comprendo que la gente que está a las 24 horas al día, tener 11 horas de descanso ya le supondrá un descanso, valga la redundancia, pero no creo que deban de ir por ahí las soluciones. Me gustan más las alemanas. Es decir, la empresa cierra, apagan las luces, también creo recordar que ha ido algo. Sí. Las oficinas apagan a una hora las luces, ya es imposible que te quedes ahí, seas jefe o no. Lo cual me parece mucho más efectivo que llegar a acuerdos de este tipo. Sí. Las medidas depende de cómo las vayáis mirando. El abuso de la tecnología sí es malo para el obrero, pero hay empresas que necesitan que sus obreros estén conectados casi todo el día. Sobre todo, depende, no podemos hablar, dice un comercio, pero el que trabaja, por ejemplo, yo conozco algo, el que trabaja en la City, yo tengo una hija que trabaja en la City, y echa a las 7:30 de la mañana, se sienta en su despacho, porque tiene que estar pendiente de lo que entra de Europa, que va a una hora diferente que la hora inglesa, por ejemplo. Y termina a las 12 de la noche a veces porque tiene que estar con el mercado de Nueva York. Entonces, nadie la obliga, pero si tú quieres triunfar, que es lo que ha dicho antes Chema, tienes que trabajar 12 horas como mínimo. Sí, pero eso no es... Pero eso es una rama, pero que te dice la banca, la bolsa, es decir, la tecnología tienes que mirar, ¿por qué no puedes analizarla en general? Tienes que ir por tramos, es decir, en esta empresa te puede valer esta hora, también tienes que dejarle un margen de libertad al obrero que decir, no, yo quiero estar conectado las 24 horas porque me interesa. Es decir, no podemos decirle, no, ahora mismo cerramos, y si yo quiero trabajar más, como autónomo, porque aquí entonces te puedes meter, ya no la tecnología, vete a un bazar
que está abierto las 24 horas del día. Una farmacia de guardia que está a las 24 horas del día. Pues que tenga ellos, más gente. Ya, Que tenga más gente. No tiene por qué una persona estar 12 horas. Pero si tú quieres estar, y si tú quieres estar porque quieres ganar más dinero, no tengo yo esa libertad. No es obligatorio. Lo importante es que haya un régimen regulatorio que no te obligue a hacerlo, sino que si lo haces sea porque tú quieres. No todos los esa es la diferencia de una regulación. regulación. Si el que haya una regulación no va a prohibir que el que quiera trabajar las 24 horas del día porque sus expectativas y sus aspiraciones son de ganar mucho y de triunfar en el mundo empresarial y tal, si eso no se lo prohíbe a nadie. Lo que estamos hablando es de regular el abuso del que obligatoriamente al trabajador y no pagándole además seguramente mucho, como bien decía José Antonio. Eso quizás habría que regularlo por sectores, porque todos los sectores no pueden trabajar igual. Sí, sin ninguna duda. Eso además es así como se ha hecho. En Francia, el ejemplo que se ha puesto en Francia ha sido concretamente de un sector, han sido dos grandes empresas, además que se dedican fundamentalmente al tema de la comunicación y solamente hay el caso, yo no he oído otros casos, que haya habido suicidios, como en Francia. En otros países no. Sí, hay algún ejemplo más. Quizás Japón, que son más fanáticos. Sí, pero si no se trata de que se suiciden, sino que no hay conciliación de la vida familiar y laboral. Eso es algo que se le llena a los empresarios la boca de decirlo y que no lo llevan a cabo. Aumento en el mundo el número de divorcios, aumento en las enfermedades profesionales. Además de los síntomas compartidos con el estrés, digamos, ordinario, que todo el mundo conoce o casi todo el mundo conoce y que se producen con el tecnoestrés, luego además hay unos síntomas específicos del tecnoestrés, ¿no? que también influyen en reducir esa calidad de vida y la posibilidad de conciliación. Por ejemplo, renunciar, una ansiedad y renuncia a seguir usando las nuevas tecnologías. Aparece una situación de rechazo. Yo ya no quiero trabajar con nuevas tecnologías. Hay muchos ejemplos, leemos en prensa, de altos directivos, altos ejecutivos que han sido despedidos porque se han negado a utilizarlos, pero porque aparece una situación de rechazo precisamente como consecuencia de la reacción al abuso, ¿no? o a la adicción. O, por ejemplo, lo contrario, una sobreidentificación con la tecnología, de tal forma que pones toda la confianza en la tecnología y prácticamente deja de ser creativo, deja de ser productivo. Se reducen muchísimo menos los periodos de gestación de ideas. Es decir, eso que tan creativo, tan imaginativo y tan importante que era pensar en equipo, generar ideas, etcétera, se reduce de una manera dramática cuando estás afectado por el tecnoestrés, el aislamiento social y luego, sobre todo, lo que ya hemos dicho, la dependencia tecnológica. Eso está generando un auténtico problema de dependencia absoluta. La gente se pone ansiosa, se pone absolutamente irascible, absolutamente insoportable cuando le quitas el smartphone, cuando se le va la ADSL, cuando tal. Yo he sido testigo de conocidos y tal que se le ha ido la ADSL unas horas y han revuelto Roma con Santiago. Pero y han puesto... ¿no ves una poca culpa en los padres que para que tener el niño contento le dan el mejor móvil? Porque en Puerto Llano lo ves, te sientas en el paseo... Pero fíjate, todavía no podemos echarle la culpa a la educación del padre porque esto es tan reciente que los niños que ahora estamos criando también, efectivamente, en ese problema que tú dices, todavía no han llegado a la edad laboral. Esto ha llegado directamente con el avance de las nuevas tecnologías. Son adictos totalmente, Sí, pero no solamente los niños, también los padres. En la enseñanza, en el sector donde yo me muevo, estamos dando ahora una campaña que además está también alentada por todas las instituciones y los organismos educativos, las instituciones educativas, para fomentar el conocimiento de los problemas y los riesgos que tiene este tipo de abusos y de excesos. Y estamos dando a los chicos charlas, advirtiéndoles sobre todo esto, poniéndoles muchos ejemplos. Y es curioso, porque cuando estamos contándole a los chicos todas estas cosas, se sorprenden muchas veces de que les advirtamos de los riesgos, diciéndonos, primero porque muchos de ellos creen que esto es algo ya que ha estado siempre, porque no ha conocido otra cosa. Ellos se han criado en esta generación. Pero luego, por otra parte, como ven que ese problema de adicción que nosotros le llamamos la atención, de problemas asociados psicológicos, lo están viendo en su casa sus padres, no habían caído en la cuenta de que eso efectivamente es un problema. Y se reconocen a sí mismos como que... Pero si en mi casa eso es normal, en mi casa que estemos sentados en el sofá, mi padre en un lado, mi madre en otro y yo en otro, y no estemos hablando, sino que esté cada uno con el WhatsApp, y que incluso nos estemos diciendo cosas entre el mismo cuarto a través de la mensajería instantánea, lo ven ya como algo... Pero muy rápido, Chema, que no tenemos... No, solamente para ponerle el colofón a este tema. Vamos a ver, en el mundo de la empresa no hace falta trabajar 12 horas diarias, realmente cuando tú estás y tienes un buen equipo, estás con tu equipo, te reúnes con ellos y tratas los temas fundamentales, se toman las decisiones, en 4 horas has tomado las decisiones correctas, y si las decisiones son correctas, la empresa va estupendamente y va todo bien. O sea, al estar tantas horas, a mí me parece que en muchos casos es improductivo. Efectivamente. Y contraproducente también, sí. Muy bien. Yo creo que está lo suficientemente aclarado y debatido, y creo que es algo que tenemos que ir pensando en ello,
Así que nos despedimos hasta el próximo día. Les damos las gracias un día más por habernos seguido, por haber estado con nosotros y, como no, a nuestros contertulios, que como siempre han tenido a bien darnos sus conocimientos, compartir con nosotros nuestros conocimientos. Así que hasta el próximo día y muchas gracias.